Ok. ¿Pudieron encontrar dónde seleccionar el idioma que prefieren para esta sesión? Al lado del botón de compartir pantalla hay un globo terráqueo en donde ustedes pueden encontrar el idioma que prefieran para esta sesión. Eh, la, la parte en español la van a escuchar full español y en inglés también. Eh, Así que si tienen algún problema, nos pueden avisar por el chat. Las personas que están usando dispositivos móviles, esta opción de globo terráqueo la pueden encontrar en las opciones donde están los tres puntitos y ahí pueden encontrar las opciones de lenguaje. ¿Y el idioma cuál va a ser el idioma que va a hablar Pablo? ¿Dónde Español. está Pablo? Ya, español, perfecto. Hola, Pablo. Hola. ¿Ok? ¿Comenzamos? ¿Alenka? ¿Sí? Ok. Yes, let's start. Le- mm, Ok. Eh, bueno, para mí es un total agrado y placer de presentarles al doctor Pablo Ariel. Él es biólogo de la Universidad de Buenos Aires, doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Rockefeller y realizó una pasantía doctoral en neurociencias en la Universidad de Columbia. Actualmente, el doctor Ariel es profesor asociado del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Universidad de Carolina del Norte, como también director de los servicios de microscopías en dicha universidad. Leyendo su currículum, uno se da inmediatamente cuenta que el doctor Ariel mezcla su interés en la neurociencia y también el desarrollo de la microscopía, como así lo reflejan sus numerosas publicaciones académicas y su constante compromiso con su formación, con la formación académica, generando numerosas capacitaciones, entrenamientos y en conjunto con la difusión de técnicas tanto de procesamiento de muestras y su uso en diferentes tipos de microscopías y que comparte ese conocimiento con toda la comunidad científica. Para mí es realmente un placer tener al doctor Alias con nosotros, entregándonos este seminario en este webinar que nos va a presentar en español, que también es un tremendo privilegio tener este nivel de conocimiento entregado en este idioma para nuestro país y conocer de primera fuente sobre la técnica de clarificación irisco ampliamente desarrollada y difundida por su laboratorio, junto al uso en conjunto con la microscopía Light-Chip. Eh, Muchas gracias, Pablo, por estar acá. Te agradezco este webinar que nos vas a presentar. Bueno, muchísimas gracias Aníbal por la presentación y muchas gracias a Lenka por la invitación. Para mí también es un placer dar una charla en mi idioma de alguna manera a mi gente en un sentido más amplio tal vez. Yo soy argentino, pero o sea, una cosa que me gustaría mucho es interactuar más con gente de Latinoamérica y ojalá esto sea el principio de interacciones ¿No se de ese escucha o al estilo. menos yo no escucho? Es un problema general que no me escuchan. ¿Quién lo Yo te escucha? escucho. Yo Escucho súper escucho. bien. Mm. Ok, ahí veo algunos signos de que está todo bien. Tal vez hay alguna persona en particular que no escucha, tal vez estaba en el canal equivocado, pero no parece ser un problema general. Así que decía que, bueno, no, ojalá esto sea el comienzo de muchas interacciones y quien dice que tal vez algún día podamos vernos en persona también. Comparto mi pantalla. A ver. Se ve la presentación. ¿Alguien me da un... ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto, listo. Bueno, bueno, de nuevo, gracias por la invitación, es un placer. Así que ojalá que les pueda contar cosas que les resulten útiles. Eh, a ver, me parece que, dado que no tengo una sensación eh, con qué nivel de conocimiento entra la gente a la charla, me parece que establecer algunas cosas básicas vale la pena. Entonces, hablemos brevemente de cómo funciona la microscopía con láminas, que también la gente en inglés la llama light sheet.
Este es un tipo de microscopía de fluorescencia. Entonces, el primer elemento que tiene este tipo de microscopía es una muestra con fluoróforos, que acá la esquematicé con esos firuletes de color naranja. El segundo elemento que tiene cualquier tipo de microscopía con láminas es una lámina láser que intersecta la muestra. Este diagrama que les muestro está como de costado. Uno toma imágenes en el plano XY, pero la forma en que estamos mirando la muestra es en el plano XZ, de costado. Entonces la lámina de costado se ve como una línea gruesa que se imaginan que sale de la pantalla hacia ustedes y por atrás de la pantalla. Esa lámina intersecta la muestra y donde la intersecta, si uno tiene la combinación correcta de longitud de onda del láser y de fluoróforos, esos fluoróforos se excitan y emiten fotones de menor energía que salen en todas las direcciones, pero uno colecta aquellos fotones que salen en forma perpendicular al ángulo de incidencia de la lámina con alguna lente u objetivo. Entonces, estos tres elementos, uno en cualquier microscopía de láminas que haga, esto está en algún lado del diagrama. Em, entonces, pero ¿por qué este tipo de microscopía se ha vuelto tan popular últimamente? ¿Por qué la gente ha gravitado a esto como una solución a varios problemas? Y la razón es que tiene dos ventajas este tipo de microscopía, que es muy rápida y es muy suave. Y no voy a entrar en detalles de por qué es tan rápida y por qué es tan suave, simplemente créanme que esto es así, podemos discutir por qué más tarde. Pero estas dos características, velocidad y suavidad, son dos cosas muy útiles para muestras vivas, que en general son frágiles y se mueven, y muestras grandes, que también uno no puede tener fotodaño inmenso porque en una muestra grande la terminé destruyendo, y también si es una muestra muy grande uno necesita recopilar muchos datos y un microscopio que lo hace eso más rápido es una enorme ventaja. El espacio general de preguntas con este tipo de microscopía, la microscopía de láminas en general, es realmente enorme y abarca tanto tejido fijo como muestras vivas. En ambos casos, uno puede mirar muestras muy grandes o muestras muy, muy chicas. Grande puede ser un órgano o incluso un animal eh, completo, y chico puede ser alguna organela adentro de una célula. Y en muestras vivas uno puede mirar procesos lentos de desarrollo que llevan horas o días, o procesos muy rápidos, movimiento de organelas adentro de una célula que pueden demorar decenas de milisegundos. Entonces hay distintos microscopios que son mejores para distintas partes de este espacio de parámetros. En el hub en Chile lo que tienen es un Zeiss Lightsheet 7, este es un microscopio comercial que es como un comodín, puede hacer muchas cosas, tanto con muestras vivas, con tejido fijo, de tamaños como intermedios. El microscopio con que yo tengo más experiencia es un poco distinto, también es un microscopio de láminas, se llama el Ultra 2, y es un microscopio que realmente está optimizado para tejidos fijos y muestras muy grandes, y eso es lo que me voy a enfocar en la charla de hoy. Si tienen curiosidad, si vienen a mi laboratorio, esto es lo que se van a encontrar. Este es el aspecto del microscopio que tenemos acá. Y los tres elementos de la microscopía de láminas uno los puede ver en este microscopio. Tenemos una muestra con fluoróforo que la ponemos adentro del microscopio. Hay una lámina que intersecta esa muestra entrando de costado y detectamos la fluorescencia resultante con un objetivo o lente que está perpendicular al ángulo de incidencia de la muestra. Así que esos tres elementos están en mi microscopio y están también en el Lightsheet 7 que tienen ustedes en Chile. Eso es algo general de la microscopía de láminas. Entonces, para hacer este tipo de microscopía con muestras grandes y tejido fijo, un requerimiento básico es que las muestras tienen que ser transparentes, porque si no son transparentes uno no puede meter y sacar luz de una manera organizada. Un enfoque o una estrategia para lograr que una muestra sea transparente es elegir la muestra correcta. Entonces, muchos de los organismos modelo, C. elegans, embriones de zebrafish, son transparentes y fueron elegidos justamente porque son transparentes y permiten que uno haga eh, este tipo de microscopía. Pero desafortunadamente hay muchas cosas que no son transparentes. Si uno abre un ratón y mira cualquiera de los órganos del ratón, no hay nada ahí que sea transparente. Entonces uno necesita pensar un poquito, bueno, ¿por qué no son transparentes ciertas muestras? Y si hay alguna forma de solucionar eso, porque si no, no podemos hacer más nada. Entonces, hay varias razones por las cuales muestras biológicas no son transparentes.
Pero una razón muy importante es un fenómeno que se conoce como scattering o esparcimiento de la luz. Y esto también a veces se traduce como dispersión de la luz. Es un término que tiene distintas traducciones, pero la idea es, si uno tiene un material donde tiene dentro de ese material una distribución heterogénea de sustancias, donde cada una de esas sustancias tiene un índice de refracción distinto, lo que sucede si uno dispara un láser adentro de ese material, el láser en un principio se propaga de manera balística, pero eventualmente empieza a interactuar los fotones del láser con todos esos materiales con índices de refracción heterogéneos, y uno tiene un comportamiento más difusivo, donde la luz, uno como que no puede, no sigue en esa trayectoria como un haz de luz, y uno tiene este fenómeno como de difusión de la luz. Eh, y esto es un problema grande, porque el material biológico es más que nada agua, lípidos y proteína, y están en una distribución completamente heterogénea. Entonces, este problema de esparcimiento es muy grande, y en particular cuando las muestras son grandes es inevitable. Uno se agarra un cerebro ratón y lo mira, claramente no es transparente, uno no puede mirar a través. Entonces, de vuelta, se debe a la heterogeneidad en el índice de refracción del material. Entonces, la pregunta es si se puede hacer algo al respecto. ¿Podemos hacer algo para minimizar esa heterogeneidad? Y si hacemos eso, ¿podemos lograr que una muestra sea transparente? Y la respuesta, afortunadamente, es sí. Las técnicas de clarificación o de clearing son diferentes formas de homogenizar ese índice de refracción. Y esto en realidad se conoce hace un montón, pero hace más o menos unos 10, 15 años empezó a haber como un redescubrimiento y un redesarrollo de este tipo de técnicas. Em, Estos son digamos, los papers fundacionales de las tres ramas principales de técnicas: Clarity en la izquierda, las técnicas Disco arriba a la derecha y abajo las técnicas que se llaman Cubic. Y en todos estos papers eh, siempre tienen esta figura que es, como yo la llamo, la figura del truco de magia, ¿no? Uno tiene la muestra antes de este proceso y la muestra después. Y en la muestra después uno ve a través, es como una especie de truco de magia, se hace algo en el medio y de repente uno ve. Y en los papers más marketineros lo que ponen atrás no es una grilla ni en línea, sino por ahí una frase inspiradora, ¿no? Pero todos estos papers de todas las técnicas de clearing eh, tienen esta figura. Como para demostrar de una manera muy dramática que sí, que logran hacer transparente a la técnica. Entonces, esto es el 2013, 2012, 2014, pero nosotros estamos 10 años más tarde. Entonces, hay muchas opciones de técnicas. Estos son simplemente de dos papers que agarré que ni siquiera las muestran todas, son subconjuntos de los totales. Entonces, hay muchísimas opciones. ¿Y cómo hace uno, si es nuevo a esto, para elegir? Eh, este es digamos, lo que les sugiero para tratar de navegar por esa maraña de opciones. Busquen algo que haya sido usado para preguntas similares a las de ustedes. Idealmente, no solo por el grupo que inventó el método. El grupo que inventa un método, por supuesto que es el mejor grupo que sabe hacer ese método y lo va a usar bárbaro. Pero ustedes lo que necesitan es alguna validación de que eso funciona en manos de otra persona o de otro grupo. Entonces, eso para mí es una cosa muy importante, ver que alguien hizo algo similar a lo que uno quiere hacer, pero usando un método que inventó un tercer grupo. De manera tal, eso le da como alguna sensación a uno de que puede llegar a funcionar en manos que no son las que lo inventaron. Idealmente uno quiere un método que sea barato y simple, por razones obvias. Básicamente es no reinventen la rueda. Esto es algo que yo veía mucho más hace, ponele, 10 años de lo que veo ahora, pero gente que agarraba un método y decidía, o agarraba tres métodos y quería hacer un test de los tres métodos y optimizar. Estamos en un punto donde eso es innecesario. Uno se puede ahorrar un montón de pasos simplemente eligiendo algo con estos parámetros, que haya sido usado para alguna pregunta similar y no solo por el grupo que lo inventó. Eso en general es una buena forma de empezar. Eh, Nosotros en mi laboratorio, y tengo que aclarar, mi laboratorio yo no hago investigación propia, mi laboratorio es un laboratorio que brinda servicios a otros laboratorios, ayudamos a otra gente a hacer lo que necesitan. Eh, y nosotros usamos casi siempre los métodos que se llaman iDisco o iDisco Plus o Adipo Clear.
Estas son las páginas donde tienen los resúmenes de estos métodos. No voy a entrar en extremo detalle, pero pueden referirse a esto. Les aclaro las transparencias, se las voy a dar a Lenka después para que las cuelgue en la página donde va a poner el mismo video, de manera tal que todas estas referencias las pueden encontrar después dentro de la presentación. Pero este es el método que usamos y lo usamos básicamente porque funciona. Me resulta medio increíble, pero yo hace casi una década que estoy haciendo este tipo de cosas, ayudando a gente a hacer este tipo de cosas, y este es el método más popular, y es el método más popular creo que porque funciona en la mayoría de los casos con gente que tiene experiencia desde un estudiante de grado hasta profesores eméritos que han hecho esto, y les funciona en el 95% de los casos. O sea, es por eso que realmente usamos este método. Yo tengo una conexión histórica con la gente que desarrolló el método en un principio, pero la realidad es que más allá de esa afinidad personal, funciona. Entonces, es por eso la motivación para usarlo y seguir usándolo. Eh, Acá es simplemente un ejemplo chiquito de algunas cosas que hemos hecho. Hemos obtenido excelentes resultados en cerebros, en riñones, cócleas, intestinos, corazones, embriones, rodillas, esófagos, pulmones, ojos, organoides, tumores, páncreas, hígado, arterias, etcétera, etcétera. Básicamente en casi cualquier cosa que hemos probado funciona más o menos bien. Em, ¿Cuáles son las claves de este método? ¿Cuáles son las cosas básicas que tienen que entender para poder usarlo? Primero, el método tiene un pretratamiento de la muestra con metanol. La justificación de eso es sacar un poco los lípidos, hacer como una delipidación inicial que permite que después uno cuando lo vuelve a una solución acuosa y tiñe el tejido con anticuerpos para detectar moléculas de interés, que es el segundo elemento, esos anticuerpos pueden difundir adentro del tejido. Si uno no hace ese pretratamiento, esa difusión no funciona tan bien porque hay membranas que lo impiden. La tercera clave es deshidratar el tejido. La cuarta es remover los lípidos. Y por último, se equilibra la muestra con una solución final con un índice de refracción similar al de proteínas. Entonces, hagamos una pausa acá y pensemos un poco por qué es esto. Si recuerdan lo que les dije hace algunas diapositivas, este, el tejido biológico uno lo puede pensar a primera aproximación como una mezcla de agua, proteínas y lípidos. Las proteínas son las cosas que en general uno está interesado en detectar. Entonces, lo que necesitamos hacer para homogenizar el índice de refracción de eso es sacar el agua, sacar los lípidos, nos queda la proteína, poner eso en una solución que tenga un índice de refracción similar al índice de refracción, digamos, promedio de proteínas, y es con ese paso que el tejido se vuelve transparente. Eh, este método tiene una serie de desventajas. La primera y más tal vez importante es que las proteínas fluorescentes, si uno tiene proteínas fluorescentes dentro de la muestra que uno quiere analizar, pierden su fluorescencia como consecuencia de todos los solventes orgánicos que uno usa. La solución a este problema es usar anticuerpos contra esas proteínas. Afortunadamente, hay anticuerpos para las proteínas fluorescentes más típicas, entonces lo único que uno hace es usar anticuerpos o conjugados a un fluoróforo o un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario para amplificar la señal. La segunda desventaja de este método es que usa solventes tóxicos y corrosivos. No tan tóxicos y corrosivos como uno pensaría, no es ácido nítrico, pero son cosas tóxicas y corrosivas. Entonces este problema tiene dos soluciones. La primera es uno puede usar un microscopio compatible con ese tipo de soluciones. Y la segunda es, en el paso final, donde termina este método, que termina en un solvente que se llama, eh, no sé cómo se dice en castellano, dibenzyl ether, éter dibencílico, tal vez, no sé, discúlpenme los químicos si eso lo dije mal, eh, pero uno termina en esa solución que es tóxica y corrosiva, pero afortunadamente hay otra solución, hay otra sustancia que se llama ethyl cinnamate, etilcinamato creo que sería la traducción, donde uno puede trasladar la muestra, dejar que se equilibre ahí, y afortunadamente eso tiene el mismo índice de refracción o muy, muy similar y no tiene este problema de toxicidad. Entonces, si uno no tiene un microscopio compatible, puede tener un microscopio con etilcinamato y hace todo el procedimiento normal, pero al final lo transfiere, digamos, a la noche a esta solución eh, y después hace la toma de imágenes en esa solución. Si hay alguien que le interese mucho hacer este método, lo que les recomiendo es que miren esta presentación que hizo mi colega Alba Vieites Prado. Ella es una investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela en España.
Y tuve la suerte de estar en un taller que dimos juntos, ella, yo y otros colegas, sobre iDisco, y ella dio una charla realmente fabulosa sobre cómo hacer la técnica. Y la razón que esta charla me gustó tanto es que tiene un montón de información sobre qué puede salir mal, que eso nunca está en las publicaciones o rara vez está en las publicaciones. Tiene muchísimas slides que muestran, bueno, si sale mal esto, por qué salió mal esto, qué es lo que uno tiene que hacer. Y esto está en el sitio web de mi laboratorio, tenemos un link a esto y de vuelta, para los que quieran, vamos a compartir las diapositivas y vayan, miren esto. Les recomendaría que si hay mucha gente que termine interesada en este método, traten de coordinar con Alba para que ella les dé una charla sobre el método, porque realmente la charla que dio en ese taller fue espectacular. Así que les recomiendo mucho que miren esto y que le intenten traer si es que hay mucha gente que va a estar interesada en esta metodología. Les cuento un poco, ahora que les conté cómo es este tema de la microscopía de láminas y cómo es la técnica de clearing que nosotros usamos más típicamente, cómo es el esquema experimental cuando uno intenta hacer un experimento de este tipo. Primero hay una fase de preparación, que es cuando uno hace que el tejido sea transparente. Y esto lleva un periodo de entre días y semanas. Eh, ¿Cuánto demora este procedimiento? Depende de la técnica en particular que uno elige para hacer que sea transparente, el tamaño de la muestra y si uno tiene que hacer una tinción con anticuerpos de las moléculas que a uno le interesan. Eh, Mucho del tiempo, una aclaración, mucho del tiempo de estas semanas es totalmente pasivo, es literalmente muestras en un tubo dando vueltas en alguna cosa de rotación, o sea, no hay mucho tiempo activo cuando la muestra se está preparando, hay mucho tiempo esperando que las cosas difundan. Después hay una fase corta que demora minutos, que es montar la muestra, es ponerla en alguna configuración que pueda entrar en el microscopio. Y estos microscopios de láminas la mayoría, y con seguridad la mayoría de los que usan muestras grandes, eh, el esquema para poner la muestra es medio artesanal. No hay un portaobjeto y cubreobjeto. Uno necesita colgar muestras o ponerlas con un tornillo o pegarlas a algo. Entonces esto requiere hay un poco de manualidad y artesanía y si tienen una impresora 3D eso puede ayudar mucho para hacer eh, cosas que ayuden con ese proceso de montado. Pero una vez que uno tiene algo desarrollado, lleva minutos. Después uno ejecuta la microscopía, donde toma múltiples planos en X y de la muestra, la va moviendo en Z y finalmente tiene una pila de imágenes de la muestra. Esto puede llevar entre minutos o horas, dependiendo del tamaño de la muestra, de vuelta, y también del nivel de detalle que uno quiere. Siempre en microscopía nada es gratis. Si uno quiere más detalle, va a pagar un precio en tiempo y en fotones que incidieron en la muestra. Una vez que uno hace la microscopía, hay un paso importante que lleva del orden de minutos o decenas de minutos, que es hacer una visualización inicial, que es tomar la muestra, tomar todas esas imágenes y hacer una visualización en 3D o en 2D y medio, que después voy a hablar un poco de eso, simplemente mirando secciones de la muestra de distintos ángulos. Y esto es muy útil para tener una visión inicial de cuál es la calidad de la muestra y si la orientación es la más conveniente antes de seguir más con ya sea el análisis o acomodar las cosas en alguna de las fases anteriores para obtener mejores imágenes. Y después viene, digamos, lo que es realmente el cuello de botella, que es el análisis de datos, que eso puede llevar horas, meses o infinito, ¿no? Porque es posible que lo que ustedes quieren hacer no haya forma de hacerlo y tengan que colaborar con alguien que hace ciencias de la computación para desarrollar métodos para hacerlo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que en el momento que empiezan a adquirir datos, tienen un problema adicional que es como una fase paralela a las últimas tres, que es el manejo de esos datos. Porque estas técnicas típicamente generan decenas de gigas o miles de gigas de información y en consecuencia esos datos hay que almacenarlos, hay que moverlos, hay que hacer algún tipo de backup, hay que si uno va a hacer análisis, ese análisis tiene que ser en computadoras que puedan manejar esa cantidad de datos. Y en consecuencia, esto es un problema bastante grande. O sea, no es como una cosa, bueno, ya después veo qué hago con los datos. No, no. Uno tiene que tener un plan antes de empezar porque es una parte fundamental del esquema experimental.
Entonces, como les había dicho antes, el requerimiento número uno para hacer este tipo de microscopía de láminas es que en muestras grandes es que las muestras sean transparentes. Hay un segundo requerimiento que es tal vez más conceptual, pero es importante entenderlo, que uno tiene que tener una pregunta en una escala espacial correcta. Y la razón por la cual esto vale la pena enfatizarlo es porque esta es una técnica donde uno toma secciones ópticas de la muestra. La otra técnica, hay varias técnicas que hacen eso, pero una muy típica que la gente está muy acostumbrada es el confocal. En cualquier universidad de investigación hay un confocal en algún lugar de esa universidad. Eh, la microscopía con láminas que yo estoy describiendo tiene una resolución espacial menor a la microscopía confocal. Uno no puede ver tantos detalles y hay razones técnicas para eso. Entonces, uno tiene que tener eso en cuenta cuando piensa en qué tipo de preguntas puede responder con este tipo de microscopía. Y esto es lo que acabo de decir. Y la clave es que lo que importa más en este tipo de microscopía es el espacio entre los objetos que a uno le interesan, mucho más que el tamaño de esos objetos. Lo voy a ilustrar esto con un ejemplo. Con el Ultra 2 que está en mi laboratorio, yo puedo ver axones si están marcados. Los axones en un cerebro de ratón, que es una muestra típica que usamos mucho, tienen 200 nanómetros de diámetro aproximado. Yo puedo ver eso a pesar de que eso está muy por debajo de la resolución del instrumento, simplemente lo veo más grande, veo una versión borrosa de eso. Entonces esto no es un problema. El problema es cuando yo tengo dos objetos cercanos, porque en ese caso no sé si los axones que estoy viendo están haciendo esto o esto sin información adicional. Pero si esos axones, por más que sean chicos, están lejos en promedio entre sí, no hay ningún problema. Los veo más grandes de lo que son, eso no me importa. Lo que importa no es el tamaño de los objetos, sino el espacio entre esos objetos. Entonces, hablemos de algunos ejemplos de preguntas biológicas apropiadas para el Ultra 2. Ejemplos de preguntas en la escala correcta para este microscopio en particular, pero creo que van a ser similares para el Zeiss Lightsheet 7 que tienen en el hub ahí en Chile. Localizar células de interés en órganos. Esto es algo muy general, pero se pueden imaginar un montón de variantes de esa pregunta súper interesantes. Circuitos en cerebro, células tumorales en órganos, células inmunes en otros órganos tratando de perseguir células tumorales. Hay un montón de variantes de esa pregunta general que son de interés en biología. Otro es el análisis de vasculatura. La vasculatura tiene una escala espacial que es casi perfecta para este tipo de microscopía, porque son cosas relativamente espaciadas en una escala que es casi el ideal de la resolución del sistema. Entonces, si uno está estudiando vasculatura, este sistema es ideal. La otra razón obvia es que la vasculatura eh, es inherentemente algo tridimensional. Entonces, estudiar vasculatura en secciones es muy limitado. Entonces, este tipo de instrumentación y de microscopía es casi perfecta para ese problema. Otra, que es lo que le estaba contando de alguna manera en el ejemplo anterior, es reconstruir proyecciones en neuronas aisladas. Si uno tiene un pequeño número de neuronas con proyecciones en un tejido más grande, ya sea un cerebro o un tejido periférico, se puede reconstruir esas proyecciones siempre que no haya tantas neuronas y se empiecen a cruzar y ahí uno pierde la capacidad de hacer eso de manera fiable. Ejemplos de preguntas en una escala incorrecta es cualquier cosa que sea discernir detalles intracelulares, porque están debajo de la resolución del instrumento y el espaciamiento entre esos objetos está está también por debajo de la resolución del instrumento. Contar todas las células en un tejido denso también es algo que es muy difícil de hacer con este tipo de microscopía, no porque de vuelta, no porque una célula sea particularmente chica para este microscopio, sino que si están todas apelmazadas, el espacio entre esas células es muy chico y entonces la imagen un poco borrosa hace difícil saber dónde empieza una célula y dónde termina otra. Y por último, reconstruir proyecciones de muchas neuronas juntas por las razones que les mostré en el ejemplo anterior. Entonces, con eso, digamos, terminó la fase de la charla que es de qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los requerimientos básicos para que esto funcione. Voy a transicionar un poco a sugerencias para incrementar la probabilidad de éxito. ¿Qué cosas simples pueden hacer si quieren hacer este tipo de experimentos?
que puedan incrementar la probabilidad de que el experimento les dé buenos datos. Esto es como una síntesis de cosas que hemos descubierto a veces por las buenas, a veces por las malas, a lo largo de los últimos 10 años, y ojalá sean cosas útiles. La sugerencia número 1 es usen el infrarrojo. Esto que ven acá son 3 embriones tenidos con la técnica iDisco eh, para un subconjunto de nervios en el embrión, donde el anticuerpo secundario que se usó en cada caso es diferente. De izquierda a derecha se usó Alexa Fluor 488, 568 y 647. Y como ven, la muestra de la derecha se ve mejor que la muestra de la izquierda. La razón es porque estas 3 cosas, autofluorescencia, esparcimiento y absorción, son menores a mayores longitudes de onda. La autofluorescencia típica en tejido biológico disminuye a medida que uno va hacia longitudes de ondas mayores. Ese fenómeno de esparcimiento o de scattering que disminuye la transparencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, con lo cual en longitudes de ondas más largas el tejido es efectivamente más transparente. Y por último, muchos de los pigmentos que absorben luz, que es algo que no hablé mucho hasta ahora, en tejido biológico de mamíferos, eh, típicamente esos pigmentos absorben más a longitudes de ondas cortas en el visible que a longitudes de ondas largas. Entonces, usando fluoróforos que tienen longitudes de onda más largas, uno obtiene mejores resultados. Mi segunda sugerencia es que achiquen la muestra. Voy a insistir con mi ejemplo del cerebro. Si a uno le interesan neuronas que tienen este tipo de patrón, uno necesita mirar todo el cerebro para poder abarcar la totalidad de las proyecciones de esa neurona. Pero si uno sabe que tiene neuronas que tienen este patrón de proyección, no necesita ese otro pedazo de cerebro. Y lo mismo si uno tiene información que le dice a uno que el patrón de proyección es menor. ¿Cuál es la ventaja de tener una muestra más chica? Hay varias ventajas. Primero, se tiñen más rápido, porque no hay que hacer, porque el proceso difusivo no es proporcional al tamaño de las cosas, entonces se tiñe más rápido. Requieren menos reactivos, se vuelven transparentes más rápido y son más fáciles para tomar imágenes, porque estos procesos, estas técnicas de clearing o de clarificar la muestra, al hacerla transparente, son bárbaros. Uno puede leer cosas a través de la muestra, pero no son mágicos. Entonces, una muestra más chica, la calidad óptica va a ser mayor que una muestra más grande. Otra sugerencia es piensen un poco en la forma detallada de la lámina, porque esto tiene una enorme influencia en la calidad de las imágenes que uno toma. ¿A qué me refiero con esto? La forma de la lámina, que ahora les voy a mostrar un esquema, hace que en las imágenes que uno toma con este tipo de microscopios, es típico que en la franja central de la imagen la calidad sea mejor que en los bordes de la imagen. Y esto es mucho más dramático que en cualquier otro tipo de microscopía típica que uno use. La razón es que si uno mira la lámina de costado, esto es un diagrama de la muestra visto de costado en este plano XZ, que no es el plano donde uno adquiere, ¿no? Uno adquiere en XY, pero de costado, la lámina no tiene ese aspecto que yo puse en la primer transparencia. En realidad, el grosor de la lámina varía mucho, no es tan homogéneo. La lámina tiene como una cintura donde el grosor es muy chico en Z, y a medida que uno se aleja de ese foco horizontal o cintura de la lámina, es mucho más gruesa en Z. Y lo que hace eso es disminuye la calidad óptica, porque uno termina excitando muchas cosas que no están en el plano focal, y todas esas cosas aparecen en la imagen. Les doy un ejemplo. Una cosa adicional antes de darle el ejemplo, que este problema es mucho más grande cuanto más grande es el espacio de la imagen. Si uno tiene un campo visual de baja magnificación, este problema es muy obvio. Si uno tiene un campo visual más chico, o si uno toma un campo visual grande y lo recorta para solo ver la parte central, este problema es mucho menor. Les muestro un ejemplo con vasculatura en el cerebro. A la izquierda lo que ven es una imagen en XY. Este es uno de los planos que uno adquiere con una imagen. Lo que ven es que en el medio, eh,
el patrón parece como que hubiera menos vasculatura y hay muchos puntitos, mientras que en los costados se ve más la vasculatura. Entonces uno miraría esto y dice, ah, pero hay algo acá raro. Si uno toma una pila de imágenes, lo que en inglés o en el software de las cosas se llaman un Z-stack, y después mira en XZ esta pila de imágenes, lo que ve es consecuencia de la forma de la lámina. En el centro, la resolución en Z es muy buena. Y es por eso que uno ve una cosa mucho más definida, porque hay los puntos en XY son vasculatura que está cruzando justo el plano en el que uno tomó una imagen. Mientras que fuera del centro se ve toda borrosa la imagen, y eso es porque la resolución en Z es mucho peor. Y uno, eso es lo que está viendo en XY, es toda esta mezcolanza de cosas que están en distintos planos. Entonces, ¿cómo lidiar con este problema, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede hacer eh, para evitar imágenes que tienen esa baja calidad? Hay muchas opciones para lidiar con este problema. Muchas de ellas dependen de características técnicas del microscopio que ustedes tienen. Em, y no todas las opciones que yo tengo son opciones que ustedes tienen en el Lightsheet 7. Entonces, lo que les voy a mostrar es una opción que creo que sí tienen y que es una opción en realidad medio general que cualquier microscopio debería tener, que es lo siguiente, es recortar la imagen, que en inglés se dice cropping, y hacer un mosaico de las imágenes resultantes, que muchas veces en los software se dice tiling. ¿A qué me refiero con esto? Uno restringe la imagen a la zona donde uno sabe que tiene la calidad más alta y después toma muchas imágenes moviendo la muestra de esta manera. De manera tal que al final uno tiene una serie de imágenes que tiene que reensamblar. Las dificultades con este método es que lleva tiempo tomar todas esas imágenes, entonces es más caro en tiempo, y después uno tiene un dolor de cabezas para ensamblarlas, que es ese proceso que en inglés o en los software se llama stitching, de reensamblarlo, que puede ser computacionalmente complicado eh, y puede no, dependiendo también de características técnicas del microscopio, puede ser completamente no trivial y no tener una solución con algún software comercial o algo que se pueda este, conseguir fácilmente open source. Pero es una solución conceptual a este problema y esto es algo que cualquier microscopio debería poder hacer, porque no depende de otras cosas técnicas que sí otros microscopios tienen y otros no. Otra sugerencia es que aprovechen la autofluorescencia. Esta es una imagen de un cerebro tal como fue adquirido en este primer plano y después en X, una proyección, una interpolación en otro plano, que no fue tenido con nada y fueron tomadas imágenes en el canal del Alexa 488 GFP, y lo que uno ve es que tiene mucha autofluorescencia esto. Esto es una ventaja en muchos casos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la gente que hace todas estas cosas con cerebro, una pregunta fundamental es, ¿dónde están las cosas que me interesan dentro del cerebro? Y este canal de autofluorescencia sirve como mapa del cerebro, se ha usado de manera explícita para esto, porque es como si fuera una tinción de las células. De hecho, uno no, rara vez hace tinciones con DAPI o cosas así para ver las células o la morfología, porque la autofluorescencia como que medio que te lo da gratis eso. En otros tejidos, por ejemplo en pulmón, la autofluorescencia te da gratis los bronquios. Toda la estructura de por dónde va el aire dentro de un pulmón, no necesitas tener nada, la tenés gratis con autofluorescencia. Entonces, realmente, en la medida de lo posible, y dependiendo de lo que están haciendo, pueden aprovechar este canal de información que lo tienen gratis y les da muchas cosas frecuentemente valiosas. Otra sugerencia que tengo es, una vez que adquieran los datos, mírenlos en el plano XZ con Imaris Viewer. Imaris Viewer es un software gratis. Imaris, sin la palabra viewer, es un software muy caro, que es para visualizar y analizar datos multidimensionales. Pero Imaris Viewer es una versión gratis de Imaris que no te permite hacer videos y no te permite analizar, pero te permite ver, y ver ya es increíblemente útil. Y la razón que le sugiero esto es que tiene una función para tomar secciones de la muestra y mirar muy fácilmente en el plano XZ. Y el plano XZ
es una fuente de información fundamental cuando uno está tratando de hacer control de calidad, porque es imposible no ver en ese plano problemas en la muestra. Por ejemplo, si el clearing no funcionó, uno ve en esa visión de costado de la muestra que el lado de la muestra por donde entra la lámina se ve mucho mejor que el lado opuesto y que la parte de la muestra más cerca del objetivo también se ve mejor que lo que está más lejos del objetivo. Y la razón es porque a medida que la luz se propaga cuando entra y cuando sale de la muestra, cuanto más muestra pasa, cuanto más distancia recorre a través de esa muestra donde el clearing no fue bueno, la calidad se deteriora. Y es por eso que este tipo de patrón es un indicio de que hubo un problema en el clearing. Otra cosa que uno ve a veces es que la inmuno no funcionó, la tinción no funcionó. Y hay dos cosas que uno ve. Uno es una costra y la otra es un anillo muy finito y muy brillante, medio no específico en el borde de la muestra. Las razones que uno ve esas cosas son, con la costra, la típica explicación es que no hubo suficiente anticuerpo. Este tipo de patrón que uno ve de costado se ve cuando uno está tiñendo un antígeno muy abundante y entonces el anticuerpo tiñe eso y en algún momento hay tanto antígeno que se acaba. Uno titula todo el anticuerpo y se acabó, y entonces tiene muy buena tinción en el borde, pero nada llega al medio porque se acaba completamente. El anillo no específico, la explicación ahí es medio, no es muy rigurosa, pero está correlacionado típicamente con anticuerpos que están muy concentrados. Entonces la solución a estos problemas, si uno los ve, es típicamente incrementar la cantidad de anticuerpo, para lo que se ve a la izquierda. Eh, Esto uno lo puede hacer incrementando la concentración, si eso no genera otros problemas, o incrementando el volumen de incubación. Tienen la misma concentración de anticuerpo, pero en un tubo más grande, más anticuerpo. Y lo de la derecha uno típicamente lo resuelve reduciendo la concentración de anticuerpo. Y a veces, desafortunadamente, uno tiene un anticuerpo que no es muy bueno y no hay un término medio entre estas dos cosas. Entonces, si uno está en esa situación desafortunada, tiene que cambiar anticuerpo. La técnica de disco es solo tan buena como el anticuerpo que uno usa, como cualquier técnica que usa tinción con anticuerpos. Otra cosa que es imposible no ver, si uno mira en XZ con Imaris Viewer, son aberraciones cromáticas. Muchas veces uno quiere mirar más de una cosa. Una categoría de experimento general que uno puede querer hacer es tener eh, una población de células y después identificar una subpoblación con un segundo marcador. Si uno hace eso y tiene un microscopio con aberraciones cromáticas, si uno mira de costado, ve este tipo de patrón donde la centroide de cada, digamos, óvalo o esfera que está tenida están desplazadas. En Z es donde se ve más dramático esto, pero también a veces en XY, típicamente este tipo de aberraciones son más prominentes en los bordes eh, de la imagen. Entonces uno puede identificar este problema y después tratar de resolverlo, que es completamente no trivial, desafortunadamente. Si ustedes están leyendo papers metodológicos, sospechen si no ven esta vista en XZ, porque es muy, muy fácil esconder problemas en 3D y en animaciones. Uno siempre puede hacer una vista 3D de un objeto donde todo esto queda debajo de la alfombra y uno no se da cuenta. O es muy fácil hacer animaciones aún con datos que tienen todos estos problemas donde no se nota. Entonces, si ustedes están leyendo un paper metodológico que está hablando de lo maravilloso que es su método de clearing o de tinción o de lo que sea, o de microscopía, si no hay una vista de la muestra en XZ, miren con ojos aún más escépticos, eh, porque realmente esa es la vista que uno quiere ver para asegurarse que todo funcione como dice el abstract o el título del paper. Otra sugerencia es, esto es una sugerencia para poder hacer más con esta técnica, y es algo que se sabe hace bastante, pero como que la gente lo redescubre todo el tiempo, que es que consideren rehidratar y cortar la muestra. Como ya les dije, la técnica esta de microscopía con láminas con muestras grandes tiene una resolución limitada, pero si uno quiere puede tomar esa muestra, y esto es el ejemplo que hicimos con una cóclea hace unos años, la puede rehidratar, hacer una disección y después en esa disección mirar con un confocal. Entonces, el confocal, ¿qué le da a uno? Mayor resolución.
Entonces, en este estudio, por ejemplo, hicimos una cosa que necesitábamos toda la cóclea para hacer, que era tratar de hacer un mapa de dónde estaban las frecuencias en la estructura tridimensional de la cóclea, dónde se detectaban ciertas frecuencias, pero después queríamos mirar el estado de sinapsis individuales, y eso es algo que no podíamos hacer de ninguna manera con un microscopio de láminas. Entonces rehidratamos la muestra y después la miramos en el confocal. Esto lo que le permite a uno es hacer como eh, indagar en el tejido ese precioso que tenemos, quién sabe cuánto costó conseguirlo, a distintas escalas, hacer la microscopía de láminas primero y después hacer un análisis más detallado de la misma muestra que uno miró en un nivel más mesoscópico. Otra cosa que también es muy útil, yo estoy en un departamento de patología, no soy un patólogo, pero a los patólogos les encanta la atención con H y E, bueno, honestamente no me voy a animar a tratar de traducir eso en castellano porque no me acuerdo cómo se dice honestamente, pero es una atención muy típica donde el patrón es medio violeta y rojo. Entonces esto también lo hicimos como parte de otro paper en el que estuve involucrado. En ese paper estábamos mirando arterias de carótida de rata y las miramos con el microscopio de láminas. Hicimos todo un análisis 3D, pero después rehidratamos esas arterias y las cortamos en fetas, hicimos una tensión HI y ahí está la patología típica. Entonces consideren como parte de su diseño experimental que está esta opción al final, por si quieren hacer preguntas donde la resolución de la microscopía de láminas a las que tienen acceso no les alcanza. Otra sugerencia es eh, cómo mover los datos es un cuello de botella. Lleva mucho tiempo porque típicamente son muchos datos. Entonces, muévanlos a pie. Esa sería mi sugerencia porque es mucho más rápido. Les explico a qué me refiero con esto. En este esquema, lo que hice son dos partes, ¿no? Está en la parte de abajo, es el lugar donde, esa cosa verde es el lugar donde uno toma mini imágenes y las analiza, ¿no? Donde está el microscopio, la PC que conecta al microscopio y lo controla, y una PC para análisis. Y después la parte de arriba de esta diapositiva es el resto del universo, ¿no? De su laboratorio, lo que sea. Uno tiene que mover los datos entre el microscopio, la PC del microscopio, la PC para análisis y después al laboratorio. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida de hacer esto? La forma más rápida que nosotros hemos descubierto es escribir los datos del microscopio a medida que se van adquiriendo directamente en un disco rígido de estado sólido removible. No uno que está dentro de la computadora, sino uno que está en una cosa como esta. Bueno, no sé si me ven, pero después, si quieren, se los muestro. Una especie de casetera de discos rígidos, donde cuando uno pone un disco rígido ahí adentro, la computadora lo toma como un disco rígido interno, pero que tiene la ventaja que mecánicamente uno lo puede sacar y la computadora no es que cuando lo saca explota la computadora no tiene ningún problema. Entonces, adquieren los datos directos ahí y después los mueven a la PC de análisis caminando. Entonces los datos se mueven a la velocidad que ustedes pueden caminar con el disco rígido, que a pesar de que por ahí la primera vez que uno piensa esto dice, no puede ser que esto sea más rápido que moverlos a través de una red y un cable súper bueno. No, es realmente muchísimo más rápido hacerlo de esta manera. Si uno saca la cuenta de a qué velocidad se mueven los datos, esto es realmente mucho más rápido. Una vez que termina el análisis, ahí se lo llevan a la PC del laboratorio y después pueden transferirlos lentamente a algún tipo de backup en la red, en la nube o en lo que sea. Y esto puede ser lento porque lo pueden dejar transfiriendo el fin de semana, a la noche, como que ahí eso no es un cuello de botella, mientras que las cosas que están en la parte de abajo de este esquema, la PC que controla el microscopio, la PC que analiza, en general esos son recursos limitados. Entonces uno no quiere consumir esos recursos moviendo datos. Por lo tanto, esta es mi sugerencia, muévanlos a pie. Tengan discos removibles y caminen con los discos. Eh, Otra sugerencia de algo que conviene pensar cuanto antes, cuando uno diseña este tipo de experimentos, es cómo los van a analizar. Y acá diría, hay que separar como dos niveles. Está el nivel conceptual de qué es lo que van a medir. Y esto parece una tontería, pero realmente la mayoría de la gente, la primera vez que se hace este tipo de microscopía, está acostumbrada a mirar cosas en fetas, en secciones. Y entonces hacer ese salto a las tres dimensiones masivas y tratar de pensar, bueno, ¿qué es lo que tengo que medir? ¿Qué tiene sentido? Porque
digamos, sí, uno puede tener una imagen linda, un videíto, pero digamos, no somos cinematógrafos, ¿no? Estamos tratando de hacer ciencia, hay que medir algo para poder determinar qué está lo que está sucediendo. Y si no necesitan medir algo porque su fenotipo es tan obvio que con una foto está, bueno, los felicito. En general, la mayoría de la gente no tiene esa ventaja. Siempre hay que medir algo. Entonces, hay que preguntarse qué es lo que uno necesita medir. Eh, una vez que uno sabe lo que quiere medir, hay un problema de ejecución, que es que si uno sabe lo que quiere medir y tiene un programa con el que lo puede medir, ya sea un programa que uno se bajó o un programa que uno compró, aún si tiene esas dos cosas, el volumen de datos hace que sea muy difícil muchas veces correr algoritmos sobre datos tan grandes. Entonces uno necesita una estructura para almacenar los datos, mover los datos, que es lo que hablé en la transparencia anterior, pero también para analizarlos. Una laptop no va a alcanzar. Y aún una computadora buena tal vez no alcance. Tal vez haya que invertir en recursos computacionales significativos como para poder hacer que el análisis sea manejable, que sea algo viable. Hay otro problema, que uno muchas veces sabe lo que quiere medir y tiene una computadora buena para medirlo, pero no hay ningún algoritmo disponible para medir esa cosa. Porque muchas de las cosas que uno son muy fáciles de decir, bueno, quiero ver dónde están las proyecciones de todas las neuronas en esta región. Computacionalmente ese es un problema muy difícil. Entonces, en esos casos uno o tiene que encontrar un algoritmo eh, o colaborar con alguien que desarrolle ese algoritmo para poder medir esa cosa que uno necesita medir. Eh, Ese es el fin de las sugerencias. Esta página la hicimos como resultado del taller que les conté que formé parte hace varios años que tengo la suerte de formar parte de este taller que damos una vez cada 2 años. Y este año lo que hicimos es todos los recursos del taller, todas las cosas importantes que fuimos contando, las pusimos en un lugar que es acá. De vuelta, le voy a dar la presentación de PowerPoint a Lenka para que la comparta. Así que ahora, con mucho gusto, respondo cualquier pregunta que tengan. Puedo dejarlo o puedo dejar de compartir, lo que ustedes prefieran. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Súper útil, práctica con todos esos tips y datos. Em, y sobre todo por la parte de manejo de datos, que, como dices tú, es un tremendo cuello de botella. Lo hemos visto, presenciado sí, muchas veces. Y solo contarle y comentarle muy cortito de que ayer mismo instalamos un hot swap de una bahía para 4 SSD, así como tú lo sugeriste, para hacer este transporte a pie de datos. ¿Esto? Algo así pusiste. Exactamente. Sí, Eso está colocado ahora en el microscopio Lightspeed y prontamente estará en el computador de análisis para hacer ese tipo de traspaso porque, como dices tú, el traspaso a través de cable, a través de red, es muy lento. Hemos estado una semana haciendo traspaso hacia otros computadores servidores. Y sí, sí, es verdad, a pie es mucho más rápido transportar 4 teras. sí, 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 sí. Sí, tenemos preguntas. Eh, ¿Querés Jacqueline, leerlas vos? sí, acá Dale, las tengo, ya las tengo. dale, dale. Jacqueline preguntó si es necesario que los anticuerpos tengan propiedades específicas para que los utilicemos en esos métodos de clarificación, en comparación a los anticuerpos clásicos, que son más comunes de encontrar en el mercado. Sí, hay un requerimiento que es, tienen que ser compatibles con metanol. Entonces uno puede hacer una prueba, o sea, el metanol, porque eso es lo que uno hace antes de hacer la tinción. eh, el metanol a veces cambia la estructura tridimensional de los antígenos de manera tal que los anticuerpos no funcionan, pero es muy fácil hacer un test de eso. Uno toma una sección, la trata con metanol, de hecho en el protocolo hay una serie de pasos que sugieren. Uno toma una sección, le pone metanol, prueba con el anticuerpo. Si funciona, denle para adelante. Pero ese es el requerimiento si uno usa iDisco. Súper. María Castelo también pregunta si el metilsalicilato funciona. Sí, pero no tan bien como iDisco. Ese es un método bastante clásico, funciona, pero Sí, no tan bien. justamente
¿Ves alguna, o sea, muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Digo, me acordé de metilsalicilata porque es un método muy, muy antiguo. Sí. Eh, digamos, en qué sentido te parece que podría ser mm, competitivo? O sea, porque es muy barato además y muy Sí. fácil de hacer, ¿no? Eh, lo que vagamente recuerdo es que no hace que el proceso de transparentado no es tan bueno y me parece que eso es una cosa que vagamente recuerdo, porque recuerdo a alguien que lo probó y después probó iDisco y dijo, no, no voy a hacer más eso. Y la otra cosa es que no recuerdo que proteja la inmunogenicidad de los antígenos también, ¿no? O sea, si uno empieza a agregar cosas, a veces destruyen la habilidad de tener lo que uno quiere. Creo recordar que ese era un problema, pero no recuerdo. Sé que alguien lo probó y me mostró y no era gran cosa. Y después hubo gente que me comentó, sí, lo intenté, pero no. Entonces es de vuelta, es la vuelta, no reinventen la rueda. Los reactivos de iDisco no son muy caros. Lo más caro es el anticuerpo. Eso, a menos que tengan forma de producir monoclonales, eso es realmente lo más caro. También una cosa que no mencioné, pero vale la pena mencionar, y le puedo mandar después la referencia a Lenka, hay gente de un grupo, creo que en Suecia, que desarrolló una versión de iDisco compatible con hibridación in situ. Y funciona, esto está publicado en BioArchive, no está la publicación, pero conozco gente, el laboratorio de Nico Renier, que es un pionero en iDisco, me contó, cuando lo vi en el taller, me contó, dice, sabes que lo probamos y funcionó muy bien, y ahora hablé con él hace unas semanas y me dijo, no, está funcionando muy bien eso, o sea que eso también es algo que vale la pena probar para la gente donde una hibridación in situ le dé la información que quiere, ¿no? Porque ahí uno pensaría que sintetizar oligos y con fluoróforos por ahí es un poco más barato que anticuerpos. Pero no sé, realmente yo no he sacado la cuenta, pero es otra cosa que vale la pena echarle un vistazo. Fernando Sánchez pregunta si con este sistema funcionan anticuerpos dirigidos a células inmunes, típico los epítopes de CD8, CD4, Sí, CD3. sí. Ok. Diego Rojas pregunta, hizo un comentario, porque tú mencionaste de que con esto no podemos ver estructuras subcelulares, pero ¿es posible que podamos usar microscopía de expansión para poder ver esto? Sí, sí, Ok. sí, sí. Y, bueno, y Disco es un protocolo distinto al protocolo de expansión. Sí, los protocolos de expansión son distintos. Hay algunos cambios de tamaño isométricos, pero la idea es tratar de que la muestra al final tenga el mismo tamaño que la muestra al principio. Y es un poco una diferencia de foco, ¿no? Porque uno lo que medio que conceptualmente podría hacer, pero tal vez no sería una buena idea, es tomar una muestra grande y expandirla para poder ver la muestra grande con detalle subcelular. Pero en ese punto la muestra se vuelve tan grande que es inmanejable, o sea, no es, por lo menos con microscopios comerciales típicos. Si uno quiere hacer expansión, lo que tiene que hacer es empezar con una muestra más chica, de manera tal que cuando la expande sigue siendo algo manejable. Esto no es algo que nosotros hemos hecho demasiado, honestamente. Este, Así que mi experiencia con eso es muy limitada. Ok. Felipe, Sí, gracias, Pablo. Excelente, súper útil todos los datos, digamos. Y los links, definitivamente vamos a entrar a mirar. Oye, te quería hacer una pregunta que había escrito ahí, pero antes, como estabas hablando de los anticuerpos, ¿hay algún repositorio, alguna lista de anticuerpos que se sepa que funcionan? ¿Está alguien haciendo eso que quizás sería súper útil? Sí, Eh, eh, hay, Esa hay, primera pregunta. sí, eh, diría que hay 3 o 4 listas que yo conozco de anticuerpos compatibles con iDisco. La primera está en el sitio web del método. La segunda está en ese link de las cosas que hicimos en el taller, que es
Yu-Hao Wu, que es uno de los primeros autores del paper original de disco y que hizo mucha de la química del método, él está, digamos, no obsesionado, pero él siente muy fuertemente que la solución a muchos de los problemas de anticuerpos es usar monoclonales buenos, y tiene razón. Y las razones son dos. Una, primero, que es algo reproducible, ¿no? Es siempre la misma cosa. Y lo segundo es que uno, si consigue las células, después fabricarlo es muy barato, entonces tiene buena escala. Él ha hecho un repositorio de monoclonales que él ha chequeado, son más que nada de cosas de cerebro y que funcionan muy bien. La tercera muestra es la compañía que hace el microscopio, que se llama Miltenyi. Tiene anticuerpos validados para microscopía 3D, para esto, digamos, que los han probado en esto. Tienen, no me acuerdo, un par de docenas de cosas en su website. Y por último, está el laboratorio de Ali Turk, donde tienen una lista validada de anticuerpos que usaron en otra versión de disco, creo que la llaman Wild Disco, no sé, de vuelta estas cosas marketineras de los nombres, ¿no? Pero tiene una lista de cosas que también es un buen lugar para empezar. Y Perfecto. después el otro laboratorio que no sé si tiene una lista, pero tal vez esté en el paper, hubo un paper en Cell hace unos años del grupo de Gedotal en Francia, donde tenían unos embriones humanos, y ahí tienen, creo, la lista de anticuerpos que usaron. Esas son las cosas que se me ocurren. Es posible que haya más, pero esas son las que más me vienen en mente por ahora. No, eso es súper útil, muchas gracias. Tengo dos preguntas cortitas para dejar Dale, al sí, sí. resto que pregunte. Una tiene que ver con nanoanticuerpos, anticuerpos conjugados. ¿Es mejor hacer directa o indirecta? ¿Da lo mismo? ¿Hay tenido Ok, experiencia en eso en cuanto a sí, penetración? ¿Mm? es una muy buena pregunta. Los anticuerpos, digamos, camélidos o cosas así, es un poco complicado. El grupo de Ali hizo varias cosas con eso. Por alguna razón, a veces no funcionan tan bien. Entonces hay que hacer cosas muy específicas en condiciones muy específicas. Y te diría que el hecho de que el último paper habla como una gran ventaja que ahora usan anticuerpos comerciales, medio que te dice lo que tenés que saber, que es difícil y no es claro por qué. Ya, Eh, con respecto digamos, usar un primario con un fluoróforo o usar un secundario con un fluoróforo, hay dos cosas a considerar. La primera es que si uno usa un primario y después un secundario, eh, eso obviamente amplifica la señal, lo cual es algo muy útil. Sin embargo, hay una circunstancia donde eso puede no ser tan buena idea, que es ese caso donde uno tiene un antígeno muy abundante. La razón ahí donde funciona a veces mejor la conjugación directa es que si uno hace una conjugación en el anticuerpo secundario, el problema que uno tiene es tiene mucho antígeno, entonces hay que poner mucho anticuerpo. Si uno hace primario y secundario, cuando uno pone el primario, particularmente si es un policlonal, cada blanco ahora está multiplicado. Entonces, como que hiciste peor el problema de que hay muchos blancos para el secundario. claro. Entonces, se hace muy difícil tenerlo todo. Entonces, en ese caso, a veces conviene tener el primario, a pesar de que la señal en total va a ser más baja, pero no estás multiplicando el problema que tenías, y a veces te da una tinción más homogénea. Y de hecho, en la presentación de Alba, esa que les puse el link, tiene un ejemplo de esto, muestra un ejemplo de exactamente esto, que tenía el problema medio de la costra, se pasó a un primario nada más y medio que solucionó el problema. Ya, súper. Oye, ya, la última pregunta, que era la original que tenía ahí escrita. eh, ¿Tenía experiencia en hacer cortes muy gruesos, secciones, por ejemplo, con un vibrátomo o algo así, y después clarificarlos, hacer inmunos y llevarlos, es decir, llevarlos al light sheet, o eso no va como en contra de la idea de ver el No, tejido se completo? puede eso, Ya, se puede sin ningún problema. De hecho, en general, si uno puede tener todo el tejido de interés, uno tiene todo el tejido de interés, pero hay veces que hay que hacer las fetas. Por ejemplo, el laboratorio de Yu-Hao, una de las cosas que él quiere hacer es esto, pero en cerebro humano. Y bueno, ahí no hay forma de poner todo. obvio, Entonces, él corta, creo que fetas de 5 milímetros. Y claro. bueno, él tiene un microscopio especial, está colaborando con alguien en Colombia, qué sé yo, pero hace exactamente lo que decís vos, fetas.
porque es lo que es más viable. Yo te diría que la razón para elegir fetas es si la cosa completa no entra, si lo que vos estás estudiando no necesitas más que una feta para estudiarlo, o eh, si querés mayor resolución, hay métodos de clearing, por ejemplo, CDB, donde vos podés hacer un clearing donde el índice de refracción con el que terminás es el índice de refracción del aceite de un microscopio típico con focal, y en ese caso, si tenés en ese microscopio la distancia suficiente, podés ver las cosas a más alta resolución. Así que sí se puede, pero si conviene o no depende un poco de las circunstancias. Fantástico, te lo agradezco, gracias. ¿Sí? Súper. Antes de ir con Joselina y Rodrigo, tengo otra pregunta. Dice, Marcela Díaz pregunta si el proceso aclarado con las técnicas que nos comentaste no elimina la autofluorescencia. Eh, no, pero uno puede hacer... hay un paso en el protocolo que lo llaman de bleaching o de, bueno, no sé, es básicamente peróxido, agua oxigenada. Uno pone eso y eso baja un poco la autofluorescencia, pero te queda autofluorescencia igual. Si vos haces que eso sea mucho más, eh, lo haces como de manera más intensa, puede bajar aún más, pero a veces, como decía, a veces te conviene la autofluorescencia. Con la forma que está escrito el protocolo ahora, uno sí tiene autofluorescencia seguro. Y si quiere evitarla, hay que irse al infrarrojo. Espero que eso más o menos responda a la pregunta. Sí, Súper. gracias, Pablo, gracias. Okay. Am, Joselina, Hola, Hola. muchas gracias, Pablo. Estuvo muy buena la charla. Mi pregunta era más que nada con el tema del transporte. Porque bueno, nada, nosotros estamos en Argentina y acá no tenemos light sheet y no sabemos bien cómo es el tema. Por ejemplo, vos profundís el animal y por temas de tiempo y demás, ¿en qué punto puedes cortar? ¿Es factible hacer el clearing, llevarlo? No Sí, absolutamente. Para darte una idea, obviamente digo, uno está sujeto a la ley de la termodinámica, ¿no? Si uno deja algo 10 años, sé. van a pasar cosas malas, pero las muestras estas son estables durante mucho tiempo. O sea, yo he tomado imágenes de muestras que tienen meses o incluso más de un año y hay señal. Seguro que es menos señal, pero hay suficiente señal para tomar datos, con lo cual no es que en la versión original que se llama 3 disco, ahí como que uno hacía y tenías que tomar imágenes dentro del día o dos. Con iDisco, con la tinción esa, especialmente si uno usa fluoróforos Alexa para los secundarios, es realmente muy estable. Entonces uno puede bancar la muestra días, semanas o incluso meses. Obviamente lo mejor es hacerlo lo más rápido posible, pero realmente la estabilidad es muy alta. Y la razón es que eh, es un ambiente totalmente anóxico, ¿no? Porque esos solventes orgánicos no hay mucho oxígeno y de hecho una de las sugerencias para evitar oxidación es llenar los tubos, sea el tubo que sea que usen, hasta arriba, bien arriba, cosa que no haya ningún un poquito de aire porque eso lleva a oxidación de la muestra en el largo plazo. O sea que la recomendación sería hacer el clearing en donde estás vos y después. O Sí, sea, después mandarlo. Y a nivel en qué mandarlo, probablemente haría el equilibrado en este ethyl cinnamate, porque eso es un aditivo de alimentos, entonces es seguro eso. mm, El otro solvente no. Entonces, cómo uno lo manda, ahí entra un tema complicado de qué es lo que dice el formulario de lo que hay dentro de la caja o qué es lo que no dice y qué pasa si se rompe. Mientras que el etilcenato sí es un líquido, pero es un aditivo para comida, es totalmente, eso no, sí, no, no no lo pasa nada. tomaría, pero no es algo tóxico y corrosivo. Genial. ¿Quieres contar algo? No, y otra cosa es, nada, también con este tema, si vos tenés alguna forma de ver si funcionó, no sé, se me ocurre, tenés un cacho de cerebro o un cerebro entero, lo que sea, si vos, por ejemplo, lo ponés, no sé, me pregunta bajo una lupa o algo así, vos podés ver si, bueno, anduvo bien o en realidad eso No, es es una medio una excelente incógnita. pregunta. De alguna manera la pregunta es,
Si tenés alguna Hay forma de un ver, control de calidad antes de mandarlo. Sí. sí, Si tenés, hay dos cosas que podés hacer. La primera es si tenés una lupa con fluorescencia, podés mirar a ver si la tinción funcionó. Y muchas bien, veces si teniste algo fuerte, eso podés ver. El clearing es mucho más difícil ver si realmente está bien transparente. sí, Para eso, lo que podés hacer es, si vas a un confocal mm, y usás el 10X o el 5X, yo no tomaría imágenes de todo porque lo vas a destruir. Pero si tomás imágenes cada, no sé, 50 micras hasta donde te dé la distancia, fíjate más o menos qué ves. Porque mm, ahí te va a dar una idea. Si a medida que te metes en la muestra, si te metes, no sé, más de 1 milímetro y empezás a ver algo como todo borroso, eso te habla de que el clearing no anduvo muy bien. no anduvo bien. Pero de vuelta, no necesitas tener un C-Stack, viste, con 2 Sí, micras o sí, con 5 micras. Tomás 50, 100, simplemente para darte una idea. para dar una idea, exacto. Darte una idea y después lo mirás en XZ y ahí sí ves que a medida que te metes adentro de la muestra se deteriora, algo mal anduvo. Sí, Buenísimo, muchísimas gracias. sí. ¿Rodrigo? Buenas a todos. Pablo, muchísimas gracias por la charla, la verdad que es súper, súper interesante. Mi pregunta va un poco más por el lado del microscopio. Me llamó un poco la atención, entiendo que puede ser un esquema lo que nos mostraste, pero me dio la impresión que era más bien un microscopio estéreo o una lupa con la parte del iSheet. ¿Es algo así o una interpretación mía Sí, nada o más? sea, el microscopio, mira, lo voy a poner de vuelta. A ver, dar un segundito. Sí, sí, Eh, a ver. Vos lo que decís es, vos viste esto. ¿Dónde está? Y dijiste, pará, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es este? Sí, ¿Qué parece es un... este engendro? Sí, discúlpame, ¿no? Lo que No, no, intenté está bien, está hacer bien. no me salió como quería. Ok, esto. Vos ves esto, prepará, esto es una lupa. Y sí, porque esta es la Claro, primera versión comercial que literalmente tomaron una lupa y le pusieron claro. las partes del Aichi. Todo lo que no es lupa acá es lo que lo hace un microscopio con láminas. Las Sí, sí, porque, versiones o más sea, modernas son más sofisticadas, tienen óptica un poco mejor que esto. Pero es ok. realmente muy rudimentario. Y sin Sí, sí, no, embargo porque funciona. parece muy buena la idea, o sea, cuando lo vi parece muy buena la idea porque tenés todo el espacio abajo para generar la lámina y es súper práctico y toda la parte del microscopio la tenés resuelta, inclusive para poner una cámara de mejor calidad y tenés un buen microscopio. Mi pregunta es, en cuanto a los objetivos, Ujú. eh, ¿qué objetivos tenés ahí? Porque es más que obvio que vas a tener objetivos con muchísimo campo, que es lo que te interesa porque vos estás queriendo ver eh, especímenes realmente grandes. Sí, Pero en cuanto a la resolución, sí, es una muy buena digo, eso pregunta. te jode un poquito. Sí, sí, sí. Eh, Hay distintas respuestas. En la versión del microscopio que yo tengo, que es una versión ahora más vieja, y es Ujú. de las dos versiones que había la más simple, el objetivo es uno solo, es un 2X con .5 de apertura numérica, y la magnificación la controlas con un zoom de la lupa. Con el zoom de la luz. Sí, esto es muy, muy práctico, que es la razón por la cual yo lo usé. Las versiones más nuevas tienen microscopios, tienen óptica, tienen creo que 3 objetivos que son de Infinity Corrected, no sé cómo se dice eso, pero, Sí, pero sí, sí, son sí, objetivos corregido al como de infinito. mayor calidad óptica y tienen tres, tienen un 4X, creo que 1.3X y un 12X y además tienen un magnificador arriba que te permite hacer distintas cosas. El problema la ventaja enorme del que tengo yo es que es muy simple. O sea, Claro, no sé cómo explicarte, pero el solo hecho de poder rotar una cosa y hacer un orden de magnitud de magnificaciones tiene algo que hace que explorar la muestra sea claro, una es cosa muy simple. es súper Eh, sencillo y muy versátil. Sí, pero el problema que tiene es que la óptica no es tan buena. Entonces le desarrollaron como una tapita que corrige algunos problemas, pero, por ejemplo, las correcciones cromáticas en ese microscopio, las aberraciones cromáticas, mejor dicho, son bastante obvias, Son notorios, particularmente en claro. el borde del campo. Y hay formas de solucionarla, pero las formas de solucionarla son realmente molestas y totalmente no triviales. Ok, y la otra es si tenés idea de cómo forman la lámina, porque me imagino que para esas distancias y para el espécimen que es tan grande no pueden usar objetivos de microscopía, como es.
lo más común en los microscopios de light sheet que se ven comerciales. Sí, en esta tienen básicamente es muy simple, tienen una lente cilíndrica Lente cilíndrica y listo. y ya la Y proyectan con alguna otra lente. sí, ni siquiera tiene el coso de escaneo que algunas tienen. La Claro, versión claro, claro, no, anterior es tiene la eso. lámina pura. Sí, es súper básico. Lo que Bien. tiene este microscopio que tenemos nosotros, que es muy útil, que es una de las cosas que yo mencionaba, es tenés dos cosas que son muy útiles. La primera es que podés cambiar la apertura numérica de la lámina. Entonces podés cambiarla de la lámina que es muy chiquita, es muy finita en el medio, pero después se hace Ajá. enorme. Podés cambiarla a una que es más gruesa en el medio, pero es más pareja. Y Claro, esto en muchas cosas es súper útil, porque en realidad, en general, necesitas mucho menos resolución de lo que pensás intuitivamente. Entonces, hacer eso, pero es mucho más importante que sea pareja la iluminación. Entonces, eso es algo muy útil, que es una cosa que tiene esta, que no sé si el Zeiss tiene, ¿no? Como que no llegué a ninguna conclusión. Leyendo los specs me pareció, no sé, vos decime, Aníbal, me parece que el Lightsheet 7 no tiene eso. Eh, y la otra cosa que tiene esta lámina que sirve es podés mover el punto del foco horizontal. Entonces lo que puedes hacer es tomar muchas imágenes con el foco horizontal en distintos lugares y después hacer como una combinación computacional para tener algo parejo. Y hay Ah, otras mira, empresas que esto lo hacen de manera como más inteligente y rápida, donde la forma en que se mueve eso coordina con cómo se mueve la cámara, viste, cosas un poquito más sofisticadas, pero con eso como que podés incrementar tu resolución en Z. En el sistema que tenemos nosotros te diría que la resolución máxima en XY está alrededor de 1 micrón y en Z es, no sé, 3 veces eso, 3 micras, una cosa así. claro, claro, sí, perfecto. No, yo quería tener más o menos una idea de cómo es la configuración de eso, pero sí suena un equipo súper versátil. Bárbaro, muchas gracias. Sí. Sí, Pablo, el H7 tiene una configuración ahí de proporción entre el ancho de la cintura y cómo se va abriéndose los bordes. Uno Ujú. lo puede hacer mucho más delgado o lo puede hacer un poquito más parejo con respecto a Ah, ok. esa. Sí, también. Y también tiene el Z offset, que es que va moviendo la lámina de luz correspondiente al plano que tú estás tomando la foto. Entonces, claro, cada plano tiene su foco de láser. Ok, Eso ok, también permite que aumentar un poco más la resolución moviéndose en ese test. ok, ok. Sí, entonces Ah, te diría, sí, lamento no haber entendido eso. Leí los specs de Zeiss hace unas semanas y la verdad que no entendí que se podía hacer eso. Pero me alegro que me contás que sí se puede, porque eso es algo muy útil como cosa para hacer inicialmente. De vuelta, volvemos a cuál es uno de los cuellos de botella más grandes, es el tema de los datos. Entonces uno no quiere adquirir 250 gigas para darse cuenta que el clearing no funcionó. Uno lo que quiere es una forma rápida de adquirir una imagen lo más rápido posible, mirar el XZ y decir, ok, vale la pena entrar en más detalle. Y una de las formas de hacer eso es extender, bajarle efectivamente la apertura numérica a la lámina para que sea más pareja y más grande y tomar imágenes con el objetivo de menor resolución posible. De vuelta, un stack muy espaciado, ¿no? Simplemente para ver en ese plano XZ, mirándola de costado a la muestra, si parece una muestra donde vale la pena seguir indagando. ok. Alenka, no sé si tenemos tiempo para más preguntas. Tenemos más Yo acá en tengo, el yo chat. tengo, yo me hice tiempo hasta mis 11 AM, no sé qué hora es ahí, pero básicamente 40 minutos más, una cosa así. Ok. Am, Alejandra Díaz pregunta si esta técnica es aplicable para organismos marinos. Pregunta porque en general son transparentes, pero tienen mucha autofluorescencia y si esto es compatible para el uso de anticuerpos. Ok, te diría que en principio sí, no hay nada esencial que te diga que no sea compatible con eso, eh, pero los detalles importan mucho. Hay un paper del grupo de DOT, que se escribe DODT, donde ellos eh, hicieron todo un análisis de pigmentación. Entonces, esto es algo de lo que yo no hablé, porque en realidad pigmentación en la mayoría de los tejidos de ratón que la gente trae no es un problema. Pero en cosas que viven en el mar,
eso puede ser un problema muy grande, porque o en bichos que están por ahí dando vueltas de cualquier orden, ¿viste? Cualquier filum o qué sé yo, eso puede ser un problema porque tienen pigmentos y esos pigmentos absorben luz y eso hace que no sean transparentes. Entonces hay una serie de técnicas para remover pigmentos y hay un paper del grupo de DOT que trata sistemáticamente de ver para distintas categorías químicas de pigmentos cómo removerlos. Respecto a la autofluorescencia, eh, si realmente, si realmente eso es un problema, entonces la pregunta es ¿por qué y cuál es la solución? Una es tratar de remover eso que es autofluorescente y a veces eso no se puede, pero si lo que es autofluorescente también es un pigmento, tal vez estas técnicas de depigmentación ayudan. Y la otra estrategia es destruir el fluoróforo de lo que es autofluorescente, que es un poco la estrategia de ponerlo en agua oxigenada. ¿Cómo va a funcionar eso en un organismo marino en particular? No tengo la menor idea, porque no he tenido la oportunidad de ver eso. La última pregunta que hacía era sobre anticuerpos, y ahí estás a merced de lo que podés conseguir, que es por ahí un anticuerpo a un bicho similar, y la verdad que no sé cómo va a funcionar. La otra cosa es que no todas las tinciones necesitan necesariamente ser de anticuerpos. Si uno puede inyectar algo, por ejemplo, si uno le interesa, voy a inventar algo del sistema circulatorio de un animal marino o de un bicho marino, si uno puede poner algo adentro del bicho, inyectarle o hacerle comer algo que termine en el sistema circulatorio, que sea un fluoróforo que no sea destruido por un solvente orgánico, que hay muchos, cualquier Alexa va a andar bien. Con eso uno puede hacer un análisis de la vasculatura o del equivalente de la vasculatura en ese animal sin usar ningún anticuerpo. Este, y después la otra cosa que diría, que esto ya es mucho más especulativo, es esta técnica de hacer hibridación in situ, pero eso solo lo han mostrado de vuelta en un paper en bioRxiv, donde tengo información de que eso parece funcionar bastante bien, pero era en cerebro, o sea, de ratón. No sé cómo esas técnicas si van a ser compatibles o no con organismos marinos. Lamentablemente, cuanto menos típico es el organismo, obviamente va a haber más desafíos, porque uno tiene que optimizar cosas que en modelos biológicos más comúnmente usados, ya alguien hizo ese trabajo por uno. Ok. Alejandro López tenía una pregunta, se me pasó, perdón. Si quieres la puedes hacer en directo. Sí, hola Aníbal, ¿qué tal? Este, Pablo, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la plática, que buenísima, ¿no? Muchísimos datos. Y yo nada más quería preguntar, bueno, lo que puse ahí en el chat es en el tema de la óptica en el microscopio, eh, ¿cómo le haces para protegerla del dibencil éter en estas técnicas cuando usan estos solventes? ¿Cómo preparas la muestra? ¿Cómo la proteges de la óptica? Sobre todo esos objetivos que son de inmersión. El objetivo de inmersión en el microscopio que tenemos nosotros está diseñado para ser compatible con ese solvente Ah, y el coso del contenedor de la muestra también. Sin embargo, afortunadamente está este etilcinamato, que es algo que tiene el mismo índice de refracción que el dibenziléter, pero que no tiene las características corrosivas y tóxicas del dibenziléter. Entonces, uno lo que puede hacer es hacer todo el procedimiento de iDisco hasta el dibenziléter normal, y después, antes de hacer la microscopía en un microscopio que tal vez no tolera dibenziléter, pero sí va a andar bien con etilcinamato, es transferir la muestra a etilcinamato, incubarla una noche en volumen razonable de etilcinamato, y después tomar las imágenes en eso que tiene esencialmente el mismo índice de refracción y que debería ser compatible con un número mucho mayor de microscopios. wow, ok. Primero clarificas con dibensil y luego lo pasas al Cinamato. Sí, para el imaging. Y lo Ah, pasás, súper. no sé, lo que me han dicho, esto nunca lo he probado porque como el nuestro es compatible, es un paso menos no tener que preocuparse por eso. Pero mucha gente en la cual confío en lo que me dice, lo ha hecho y funciona perfecto. Wow, wow. Ah, súper. Vale, Sí, muchas gracias. sí.
Ok, Denise Cárdenas pregunta si los anticuerpos utilizados para inmunohistoquímica y o para Western blot son compatibles con esta técnica. La respuesta a eso puede ser, hay que probarlo uno por uno, lamentablemente. O sea, no eh, antígenos que se detectan bien en un western, la estructura tridimensional que están detectando puede ser diferente a una muestra fija, y después está la pregunta del metanol. Si uno hizo inmunohistoquímica, eso me da un poquito más de esperanza que un western, pero igual hay que hacer la prueba con metanol en la muestra, en una sección, y ver si eso funciona. Sí, se le puede dar para adelante, eh, haciendo la tinción de la muestra total. Valera Piazza, no sé si con las respuestas anteriores te quedó claro tu pregunta, porque va exactamente en la misma idea de cómo protegerse de estas sustancias tóxicas corrosivas. Lo Eh, único que agregaría ahí sería que Ujú. obviamente la preparación de esas muestras uno las tiene que hacer adentro de algún tipo de campana que succione todos los vapores esos. O sea, nosotros, por ejemplo, donde tenemos el microscopio en sí no está dentro de una campana, está en una habitación que tiene muy buena ventilación, entonces no hemos tenido realmente ningún problema, pero la parte donde la gente prepara la muestra para poner en el microscopio, o sea, la gente no hace el clearing en mi laboratorio, pero saca la muestra de un tubo, lo ponen en una armatoste para poner dentro del microscopio. Eso lo hacemos todo en una campana, y cuando yo cambio el fluido adentro del microscopio, que es de Evensiletter, eso también lo hago adentro de la campana. O sea que realmente eso es algo que uno tiene que considerar si va a usar un microscopio así. Si vas a usar uno con etilcinamato, mientras te aguantes el olor del etilcinamato, está todo bien. Jacqueline Chain, no sé si quieres hacer la pregunta en vivo o... Porque acá una pregunta sobre las edades distintas de los animales, o sea, las muestras que tú obtienes y su nivel de autofluorescencia. Me imagino que quiere buscar ahí alguna correlación entre edad y fluorescencia, si estas técnicas son distintas para edades distintas. ¿Hay alguna Sí, modificación? sí, no sé, yo no sé de protocolos desarrollados específicamente para animales más viejos, donde es cierto que muchas veces la autofluorescencia se incrementa. Eso habría que mirar la literatura un poco. Pero, por ejemplo, en muestras de embriones, muchas veces no es necesario hacer el paso del metanol, porque eh, no hay si uno toma el cerebro antes de que hay un proceso de mielinización dramática, como que no es tan necesario hacer la extracción con metanol. Y de hecho, otra cosa es que, pero de vuelta es súper específico, si uno toma un cerebro embrionario y haces el metanol común en la parte donde ya lo tenés que hacer, pero si lo haces común, muchas veces eso daña la muestra, a menos que el metanol lo diluyas en un buffer, porque el cambio de salinidad te genera cambios osmóticos que la pueden romper a la muestra. Así que hay algunos detalles de ese estilo que pueden ayudar, pero una cosa sistemática para lidiar con el incremento de autofluorescencia a medida que se incrementa la edad, yo no conozco. De vuelta, la solución es tratar de entender, bueno, puedo destruir esa autofluorescencia con un tratamiento con agua oxigenada eh, este, más vigoroso, o puedo determinar que ahora, no sé, tengo ciertos pigmentos autofluorescentes y si hay alguna forma de removerlos. La otra cosa que vale la pena aclarar es que las técnicas estas de clearing son bastante modulares. Este es un concepto que Doug Richardson ha puesto en varios de sus papers, son bastante buenos y relevantes a esta discusión, que es que uno puede pensar las técnicas de clearing como distintos módulos. Hay un módulo de clearing, hay un módulo de tinción, hay un módulo de pretratamiento, hay un módulo, por ejemplo, de pigmentación o de calcificación, si uno está mirando huesos. Y medio que uno puede cambiar módulos e insertar módulos. Entonces, de alguna manera, en tejido que tiene mucha autofluorescencia, uno tiene que insertar algún módulo de remoción de autofluorescencia. Y la relevancia acá es que
tal vez ese módulo uno lo puede sacar de un paper que no tiene nada que ver con iDisco, pero por ahí hicieron un estudio de buenos métodos para remover autofluorescencia y uno simplemente tiene que tener en cuenta si eso lo están haciendo en fase acuosa o fase orgánica y lo inserta en algún lugar razonable en el protocolo para tratar de lidiar con eso. Pero yo no conozco algo más específico que lo que dije sobre eso. Ujú. Renata Gallardo pregunta sobre ratones transgénicos con expresión de GFP. Al realizar estas técnicas de clearing, si esta señal se verá afectada mediante los tratamientos. Me recuerdo que sí hablaste de eso, Sí, va a que desaparecer. podía ser. Ujú. Entonces uno, si quiere usar iDisco con eso, lo que tiene que hacer es teñir contra GFP. Y en el sitio de iDisco hay un anticuerpo requerido, hay un anticuerpo sugerido para hacer eso, que es un anticuerpo en gallina. Y esto en realidad agrega un paso, lo cual es molesto, pero agrega dos ventajas teñir. La primera es la amplificación de la señal, especialmente si uno hace una estrategia con un primario y un secundario, se amplifica mucho la señal. Eh, y la segunda ventaja es GFP es un canal con fluorescencia alta y transparencia baja. Entonces, si uno lo tiñe y hace que el secundario sea 647, eh, eso lo mueve a una zona espectral mejor para tomar imágenes. Ujú. Eso es lo que hablabas tú de alejarse, o sea, hacer Sí, ir al infrarrojo lo el más infrarrojo, posible. claro. Ah, Valeria pregunta, ¿y Disco mantiene la calidad de recubrimiento de mielina, especialmente si quiero ver proteínas de oligodendrocitos? Eh, eso no sé en realidad. O sea, trata de extraer la mielina, pero las proteínas de oligodendrocitos, en general uno extrae los lípidos, pero no es que uno se lleva las proteínas con los lípidos, las proteínas quedan. Eh, pero por ahí no sé si interpreté correctamente la pregunta. Este, no sé si Valeria sigue estando y puede aclarar o Ujú. es posible que no haya interpretado bien exactamente cuál es la pregunta. Valeria, a ver, parece que está hablando. Dice que está interesada en oligos, pero Ok. la pregunta va, ok, quieren ver proteínas en su interior. Sí, no creo que haya ningún problema. Tengo un grupo de neurociencia que está usando un marcador para oligodendrocitos para verlos en todo el cerebro y eso funciona bien. Oligodendrocitos tienen el problema que es algo muy abundante en el cerebro. Entonces hay que tener cuidado con qué concentración y si hacer la tinción con un primario, con un fluoróforo o primario y secundario, porque es un ejemplo de algo que tiende a dar esas costras. Y si quieren ver sus proteínas en su interior, sí, sí, en el soma, los procesos, de alguna Mm. manera, sí, no hay ningún problema. O sea, uno está removiendo toda la membrana de las células y de poder acceder al interior sin ningún problema. Eso es el caso en cualquier célula. Espero Claro, que eso haya respondido a la pregunta. quizás está asociado a perder esta vaina de que es el lípido, Sí. y si eso se lleva a las proteínas, probablemente Claro, por no. ahí va la... No no que yo sepa y no entendería químicamente por qué. Una Ujú. cosa que no la mencioné, que es una desventaja de esta técnica, pero en realidad medio que esto sí no tiene una solución muy clara, es que si uno quiere usar un fluoróforo que tiñe lípidos, porque es un fluoróforo, digamos, con una estructura lipídica, olvídate, eso Ujú. no va a funcionar. Claro, Porque uno sí va a extraer el fluoróforo junto con los lípidos. Entonces, en ese caso, uno necesita una proteína que esté en el lípido que uno quiere o alguna estrategia. Hay estrategias de clearing que preservan los lípidos, pero la verdad es que, como uno esperaría, funcionan mucho peor. claro. Mucho peor. Respecto a ahí lo que dice Valeria, el miedo es que se desordene todo. Una cosa que es muy importante, como en cualquier técnica, para tener buenos resultados, es tener una buena fijación. Entonces, si uno trabaja con ratones,
realmente los resultados son mucho mejores si uno tiene una buena fijación con perfusión intracardíaca. Y no simplemente agarrar un órgano y tirarlo adentro de un vaso de precipitados con paraformaldehído, ¿no? Hacer que el paraformaldehído circule por el ratón, eso suele tener resultados muchísimo mejores. Más aún si uno remueve la sangre primero, ¿no? Con la típica estrategia de primero purgar la sangre con, no sé, PBS, parina, cosas así, y después darle con paraformaldehído. Esto es una cosa, eh, es un paso que realmente ayuda mucho, porque si no, en la sangre quedan muchas cosas autofluorescentes y la fijación no es tan buena. Súper. Eh, súper. Valeria quedó contentísima con la pregunta, la respuesta. No tenemos más preguntas. Sí, una petición de subir toda esta información para que esté accesible los recursos, los anticuerpos, las listas. Yo creo que ahí, Pablo, nos podemos compartir la información y nosotros la podemos colgar en nuestra página ¿Sí? web. Hacemos referencia a tu sitio también y ahí hacemos una retroalimentación de información ¿Sí? y de reverberar todos estos eh, insumos que son tan requeridos y tan útiles para todos. Suena bien. Yo ahora, Ujú, cuando terminamos, le mando a Lenka un link y creo que tengo tu mail también, así pueden bajar eso y colgar, bajar la presentación y colgarla. Y después voy a hacer una lista de los lugares donde están los anticuerpos, que los mencioné, pero para hacer un poco la vida más fácil, les mando una lista con los links y se lo mando también porque esa es una muy buena pregunta y sí, es algo muy útil. No hay un solo recurso, pero hay algunas buenas fuentes de información al respecto. Este, Así que sí, ahora cuando terminemos se los mando. ujú. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta más, Alenka? Bueno, Questions, but just thank you very much, Pablo. That was wonderful. Thank you for No hay dedicating so much. preguntas, solamente muchas gracias. Gracias por dedicar el tiempo a contestar a todas las preguntas y estar dispuesto a estar aquí para poder encontrar bueno, maneras sí. de... Lo otro, soy bastante fácil de encontrar online, así que si alguien quiere seguir la conversación sobre cosas más específicas, podemos charlar. Puedo charlar también con Alenka un poco sobre si hay alguna forma de tal vez sistematizar eso, si ahí va a haber gente que va a estar haciendo eso. Por ahí podemos tener una reunión de vez en cuando y charlar cosas más específicas. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer. eh, sí, es simplemente cuestión de charlarlas nomás. Este, ahí después les mando también lo voy a poner acá más fácil, en mi correo electrónico. Esa es la forma más fácil de ponerse en contacto conmigo. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por la invitación, Alenka. Realmente fue un placer para mí. Y ojalá podamos seguir charlando sobre esto y tener algunas buenas interacciones y que lleven a algunos experimentos divertidos en el futuro. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias y agradecer también a Noemí, que fue nuestra intérprete para esta sesión. Espero que les haya gustado, que hayamos estado en ambos idiomas. Y yo creo que esto también nos ayuda a tener un poquito más de interacción, ¿no? Democratizar un poco también el conocimiento en otros idiomas. Así que muy agradecido del trabajo de Noemí. Bueno, gracias, Noemí. No pude escuchar nunca lo que hiciste porque estaba en el otro canal, pero muchísimas gracias. Chao. Chao, gente, muchas gracias por Muchas todo. Gracias, gracias. Pablo, Alenka, a todos. Chao. Aníbal, muchas Gracias a gracias. todos. Chao.
please, if you have a chance to fill out the survey at the end, it would be very helpful for us. Si tienen la oportunidad de llenar la encuesta al final, nos sería muy útil si lo hacen.